la voy a grabar. Para eso, lo primero que vamos a hacer es buscar. Es un programa ruso, ¿sí? Pero es totalmente gratuito, ¿sí? Ustedes van a colocar esta página o este link www.sasgis.org.download y lo van a colocar en su navegador, ¿ya? O pueden buscarlo acá, ¿no? www.sasgis, ahí está, .org/download, ¿sí? Para descargar este archivo, ¿no? Lo van a colocar. Y ese programa, ven, la página es una página rusa. El mismo Google nos permite hacer la traducción automática, ¿no? Le ponen en español. Le ponen en español. Por alguna razón dice que sí está abreado el link. Ya está. Nuevamente le van a colocar acá donde dice traducir página y al español. Ya está. Y acá nos va a decir cuáles son los links que podemos utilizar, ¿no? Acá tenemos bastante tipo de información. Y acá nos dice hay una versión disponible, la 2606. Y acá nos dice cuáles son los links de descarga del programa. Sale acá. Ya está. Y nos dice, ¿no? Acá nos da la última versión estable, que nos dice que es la del 6 de junio del 2020. Y tenemos otro tipo de compilaciones, pero que no se verifica que sean totalmente estables, ¿sí? La que ustedes van a descargar es la última versión estable. Le van a dar clic. Y pesa 17.7 megas. Es un programa totalmente portable, quiere decir que lo pueden llevar, por ejemplo, en un USB y va a seguir funcionando. Ya está. Una vez que tienen este archivito, ustedes lo van a extraer. Lo van a extraer y acá van a tener una carpetita, ¿sí? Esta carpetita ustedes la van a colocar en donde deseen, ¿no? A través de esta carpetita van a entrar a la carpeta y van a ir a un ejecutable que se llama SASPlanet, ¿sí? Le van a dar clic. Este tipo de imágenes no solamente lo vamos a utilizar para esta parte del curso, sino también la vamos a utilizar cuando hagamos tanto la modelación hidrológica de la cuenca urbana y también cuando hagamos la parte de los reservorios, ¿ya? Como ven, es un programa que nosotros podremos ir a acercarnos y nos da, por ejemplo, por defecto los mapas de Google Maps, ¿no? Entonces acá nos podríamos ir a ubicar en cada una de las zonas de nuestras cuenquitas. Así como tiene de Google Maps, si ustedes se van acá a esta flecha, pueden encontrar otro tipo de opciones, por ejemplo, imágenes satelitales desde Google Maps o imágenes híbridas donde vamos a tener las imágenes de Google Maps
y aparte la imagen satelital. Le voy a colocar una imagen híbrida. Y ahí tenemos, ¿sí? Lo ven, ahorita está en ruso. Vamos a cambiar en settings, cambiarle a español. Bueno, solamente cambian los mapas. Acá todavía lo tenemos algunos, bueno, con su traducción al ruso. Entonces, como ven, es un programa parecido al Google Earth. Sin embargo, la diferencia es que acá, por ejemplo, de esta zona, nosotros podemos descargar esta zona a distintos tipos de resoluciones y aparte van a estar totalmente georreferenciadas, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar nuestra zona. Y podríamos buscarlo a través de varias opciones, ¿no? Como por ejemplo, búsqueda a través de coordenadas. Podríamos colocar las coordenadas, la longitud y la latitud de nuestras zonas y decirle al programa que lo busque, ¿no? Otra forma de hacerlo es de la misma manera como habíamos trabajado en la primera parte del curso. Nosotros podíamos hacer un polígono en nuestra zona pero en este caso nosotros sabemos que necesitamos, imaginemos que este sea exactamente el punto de confluencia que yo tengo, necesitamos, vamos a ponerle en kilómetros, bueno, hasta acá ya tendríamos, por ejemplo, 1 kilómetro. ¿Ya? Más o menos ya lo tengo definido por acá. Y hacia el otro lado, el otro kilómetro que necesito, ¿no? Como vemos, en realidad, la cantidad de topografía que necesitamos, o nos dice la bibliografía que necesitamos, es bastante poco en comparación de los tamaños de los ríos que vamos a tener, ¿ya? Entonces, acá como estamos trabajando a través del programa, le vamos a dar unos 4 kilómetros y vamos a crear un polígono que defina esa zona. Podríamos definirlo de esa manera. Y este polígono lo vamos a guardar como en algún archivo. Por ejemplo, yo he creado una carpeta SHP y le voy a decir solo el río necesario, ¿no? Ya está. Ya tenemos una zona donde voy a trabajar. Acá se ve la minera, ¿no? Que está encima de la zona de Pulam. Esta es la zanja, si no me equivoco. Y una vez que hemos exportado ese polígono, lo podemos abrir en SAS Planet. Le vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a abrir un archivo. Buscamos dónde se encuentra. Y acá me voy a ir a Río Pulam. Acá le puedo decir que ignore si es que por si acaso haya alguna marca o una ruta. Lo dejamos en polígono. Acá le vamos a decir una opacidad de 0 y un colorcito rojo. El color externo que sea totalmente opaco, una opacidad de 100 y el ancho de 2. Vamos a iniciar.
Y lo que nos dices, ya se importó el dibujo que tú has hecho a través de otro programa y te dice si quieres ver el ítem importado. Le vas a decir sí. Y esta es la zona importada del río, ¿no? Tendría que ubicar acá cuál es mi punto exacto donde se va a encontrar la presa o el puente o lo que nosotros necesitemos, ¿sí? A través de las coordenadas te lo pueden ubicar. Y como vemos, ya hemos encontrado rápidamente el río, ¿no? Entonces, cuando ya nos acercamos un poco más a qué es lo que hay en esos ríos, acá podemos ver incluso ya que sí existe un pueblo en esa zona, ¿no? Acá supongo que es la localidad de Pulán. Acá parece que son sus lagunas de estabilización, sus lagunas de... ¿sí? Y mi estructura que yo he ubicado está más o menos por esta zona. ¿Ya? Luego que ya tenemos ubicada la zona, ¿sí? Acá tenemos como un rectángulo. Vamos a crear un rectángulo para descargar estos archivos, ¿ya? Podemos hacerlo a través de esta opción que dice selección rectangular, poligonal o de otro tipo. Vamos a decir una selección rectangular. Le voy a dar clic desde acá y otro clic para cerrar, ¿sí? Todo ese cuadradito yo voy a requerir para hacer mi modelación hidráulica. Acá nos dice a qué altura de zoom tú quieres descargar, ¿ya? Acá nos dice dónde lo pueden guardar y en qué formato, por ejemplo JPG, etcétera, ¿ya? Hay varias cositas y acá hay una zona donde dice crear archivo georreferencial. Entonces acá ya nos da un formato para georreferenciar, ¿sí? El más común es el W. Con el W podríamos activarlo, iniciar la exploración y ya tener una imagen referenciada, ¿sí? En la parte de acá, donde ven como una lupa, ¿sí? Ustedes van a definir cuál es el zoom a la que van a bajar cada una de las imágenes que va a componer, de las subimágenes que van a componer todo nuestro terreno, ¿ya? Le vamos a dar clic y acá nos dice, ¿no? ¿Sabes qué? ¿A qué tamaño tú puedes descargar estas imágenes? ¿Sí? Si es que nosotros nos vamos a buscar en algunos foros o en algunos documentos, nos dice que el máximo zoom al cual podemos trabajar, por ejemplo, con imágenes de Google, nos dice que máximo puedes trabajar a un zoom de 21, ¿sí? A un zoom de 21 cuando son imágenes de Google Earth y a un zoom de 20 para las demás imágenes, ya que Google Earth tiene mayor presupuesto y tiene mayor cantidad de imágenes. Si es que ustedes le ponen a mayor de 21, simplemente va a tener la misma calidad, pero va a pesar más, ¿ya? Entonces, acá van a elegir la máxima, puede ser Z21, entre Z20 y Z21, ¿sí? Le van a decir en Z21, por ejemplo, acá ya estamos eligiendo al zoom al que vamos a descargar, ¿ya? Y para que se empiecen a descargar las imágenes, ustedes tienen que acercarse con la rueda, ¿sí? Cuando este zoom sea equivalente al zoom que ustedes han elegido, va a empezar a descargar las imágenes. Por ejemplo, me voy a acercar por acá. Está en 17. Ahí está, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando descargan? Se aclara un poco la imagen, ¿sí? Se van acercando
y luego tendrían que ir recorriendo las zonas que quieren que se descarguen las fotografías. Así tendrían que hacerlo para todo este cuadrado que nosotros tenemos, ¿no? Debido a que la imagen está al más alto zoom, entonces las imágenes o estos cuadraditos son los más pequeños que puede haber, ¿no? Entonces quiero que de todos sus ríos lo vayan descargando, ya que esto podría demorar un rato, ¿ya? Entonces vayan haciéndolo hasta que yo también lo termine de descargar. Muy bien, una vez que descargan, ¿sí? En la calidad que sea, ¿no? Yo le he puesto 19 para no demorar tanto, ¿ya? Pero ustedes ya con más tiempo para hacer sus trabajos lo pueden hacer hasta 21, ¿ya? Entonces, una vez que esté descargado, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a tener el sombreado, se va a quitar, ¿no? Ahí, revisan que toda la imagen que necesita se encuentra. Acá tengo unos pequeños huequitos. Ya está. Ya está. Ahí tenemos nuestra... Un momento. Muy bien, así ya tendrían todo el área que necesitan de la fotografía, ¿no? Acá incluso he sacado un poco más de lo que necesito, ¿sí? Y esa fotografía va a ser lo que ustedes van a guardar en una carpetita, ¿no? A veces, cuando ya necesitamos trabajos de mayor precisión, hacemos cuadrados pequeños para cada tramo del río, ¿no? O sea, un cuadrado acá, otro cuadrado acá, ¿sí? Porque debido a que no es totalmente plana la tierra, cuando se proyecta a veces nos da un poquito de error, ¿no? Entonces podríamos dividirlo en partes más pequeñas para que las imágenes cuadren todavía más, ¿ya? En este caso vamos a hacer una total, como la de acá. Acá está, el zoom es 19x. Como ya lo había construido este polígono que me va a servir de referencia para descargar la imagen, le vamos a decir que la última selección es justamente el último polígono que se hizo. Vamos a ir, clic y última selección. Acá por defecto va a estar en donde dice descarga, ¿ya? Si nosotros vemos también en la parte de acá dice cuántos archivos o cuántos megas se ha descargado de información, ¿no? Acá dice que, por ejemplo, todas las imágenes que he descargado pesan entre todas 76.9 megabytes. Voy a ir nuevamente a la última selección. Me voy a ir a la segunda donde dice Stitch o unir. Y acá le voy a decir dónde lo voy a guardar, ¿sí? Podríamos utilizar cualquiera de estos formatos, ¿sí? GeoTIFF, ¿ya? O también lo que comúnmente utilizamos como JPG, etc. Ya está. Entonces lo voy a dejar con JPG. Luego me dice dónde lo quiero guardar. Le voy a dar guardar. Y acá le voy a colocar el tamaño de imagen que estoy utilizando. En este caso, como es 19, le voy a decir Pulan 19x. Bien, lo vamos a guardar ahí.
Acá me dice cuál es el tipo de archivo que estoy utilizando. Yo estoy utilizando el Google híbrido, que me da los mapas de Google Maps y la imagen satelital, ¿no? Lo voy a dejar en Google. El zoom a la que estoy descargando es a 19x, lo coloco ahí. Si hay un layer, bueno, en este caso no necesitamos eso. Y acá me va a decir la proyección que estoy utilizando, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que estamos utilizando de Mercato de MWGS 84. Entonces, justamente voy a escoger esa de ahí. Ya está. Y acá voy a escoger un tipo de archivo georreferenciado, ¿sí? El más básico es ese de acá que dice .w. Ese es el que vamos a activar. Acá hay otras opciones. Nos dice calidad 95%. Podrían colocar, ¿sí?, la máxima calidad, ¿ya? O dejarlo por defecto en 95. Tampoco va a haber demasiada diferencia. Y le dicen iniciar. Acá les va a salir una barra de estado donde se van a ir procesando todos los archivos en función del ancho de banda que tengan. Ya está. Y con eso ya tenemos una imagen satelital, ¿sí?, georreferenciada, ¿no? Acá yo tengo dos imágenes, una más grande, una más pequeña. Y acá tengo la imagen ya. Esa imagen, como ven, tiene unos archivos adicionales que nos van a permitir o que le sirven a cualquier programa GIS para identificar la proyección a la que se ha trabajado esa imagen, ¿sí? Entonces, en base a esa imagen, nosotros vamos a crear un nuevo proyecto, ¿no? Como hemos visto que las líneas o los ríos dibujados a través en la primera parte no necesariamente son exactamente iguales que los reales. Vamos a trabajar con un nuevo proyecto, ¿sí? Vamos a decirle uno nuevo. Este nuevo proyecto le vamos a decir que está en la zona donde estemos trabajando, por ejemplo 17S, y lo vamos a guardar, ¿no? Acá ya tengo un proyecto de RAS. Voy a colocar 1. Muy bien, tengo un archivo totalmente vacío. Lo primero que voy a cargar es justamente, verifico que ya esté proyectado mi capa, y luego voy a cargar la imagen satelital. Simplemente lo voy a buscar, ¿sí?, donde se encuentre. Acá por ejemplo está en infraestructura, ejemplo SAS 19X. Ya está. Vamos a cargar de alguno de nuestros proyectos anteriores el punto de cierre. Puede ser de cualquiera de los dos. Punto de estructura. Ahí está. Ahí está, ¿no? Acá está justo donde había colocado mi estructura, ¿no?
como se ha colocado en un punto a priori, en realidad acá quizás podría haber un puente o alguna estructura, ¿no? ¿Qué es lo que nos damos cuenta de acá? Acá ya tenemos algunas características del tipo de río, ¿no? Que parece bastante pedregoso. En los costados tenemos vegetación, ¿sí? Hasta esta zona tenemos bastante árboles. Por esta zona ya un poco de zonas con menor cantidad de vegetación, quizás con pastos, ¿sí? Entonces, como ven, la imagen satelital ya nos permite tener una mayor consideración de cuál es nuestro tipo de terreno, ¿no? Entonces, si por ejemplo tuviéramos que por alguna razón verificar toda esta zona, acá vemos que hay una divergencia, ¿no? Un pequeño río que viene por la parte izquierda y otro río que viene por la parte derecha, ¿no? Acá debería haber un puente, seguramente hay un puente, ¿sí? Entonces acá ya tendríamos una estructura. Como ven, se pone un poco lento cuando por la calidad de las imágenes satelitales, ¿no? Ya está. Sí, entonces, como ven, con eso podemos empezar a trabajar ya nuestra modelación de nuestro río, ¿no? Entonces, esta imagen ya nos va a ayudar a, por ejemplo, buscar cuáles serían los n de Manning adecuados para cada zona de nuestro río. Ya, muy bien. Entonces, lo siguiente que tendríamos que hacer es cargar nuestra topografía, ¿no? Esa topografía debería ser una topografía ya más detallada con una estación total o con algún método que nos dé una precisión aceptable. Ya, en este caso, como es un ejemplo académico, vamos a utilizar quizás nuestras curvas de nivel, ¿no? Vamos a iniciar desde nuestras curvas de nivel. ¿Por qué? Porque esas curvas de nivel va a ser lo que más rápidamente podríamos trabajar en un proyecto real, ¿no? Entonces, vamos a cargar de nuestras cuencas, de nuestros trabajos anteriores, vamos a cargar lo que son las curvas de nivel. Ahí tengo las curvas de nivel. Voy a apagar un poco los... Ahí está. Acá ya podríamos verificar si tenemos la cantidad de metros adecuada, ¿no? Como la vez pasada simplemente lo habíamos hecho casi hasta el cierre de nuestra cuenca. Acá podríamos tener un inconveniente de cantidad de material, ¿no? Entonces, si es que, como en su caso, no tienen la longitud adecuada del río, acá por lo menos debería haber unos 500 metros. Vamos a medir. Justo hay 800 metros, ¿no? 500 metros da por la parte de acá. Y también deberíamos tener una sección adecuada también, ¿no? Acá tenemos unos 500 metros teníamos hasta acá y otros 500 metros de ancho, ¿no? Entonces, en realidad sí me podría servir hasta por acá. Sería lo que yo necesito para modelar en mi río, ¿ya? Muy bien. Una vez que tenemos esto, tenemos que generar nuestro
generar nuestro terreno, pero ya solamente para quizás una parte más pequeña, ¿sí? Podríamos crear una capa en donde estoy trabajando Río Pulam, el RAS. Acá está. ¿No es? Ya está. Y acá vamos a crear, por ejemplo, un polígono que solamente tenga el área que necesito, ya que no sea tan grande como lo que tenemos inicialmente en nuestras curvas de nivel, sino sea un poco más pequeño y de todas maneras que esté incluido todo lo que es nuestro río. ¿Ya? Vamos a crear un nuevo shapefile. El tipo que voy a crear va a ser tipo polígono. Acá le voy a decir exterior río. W17. Acá tenemos que escoger el sistema de coordenadas. Le voy a decir OK. Vamos a iniciar la edición. Y acá ya tenemos las líneas que nos pueden servir para crear nuestra ¿sí? Lo necesito más o menos por acá. En realidad hasta acá ya tendríamos los 1500 metros que nos dice la bibliografía, ¿no? Yo voy a tomar un poco más. Ya está. Ya tengo. Ya tengo un polígono, ¿sí? Que es donde solamente tengo el área necesaria para estudiar mi río. ¿Sí? Estas curvas de nivel que tengo acá, en realidad ustedes deberían de haberlos obtenido a través de un levantamiento topográfico. ¿Ya? Lo que voy a hacer, estas curvas las voy a restar solamente que aparezcan las curvas que están dentro de este polígono. Para eso podía hacer un clip. Las que quiero cortar son las curvas. Y el polígono de corte va a ser el exterior río, ¿no? Acá le voy a colocar donde se va a encontrar. Y acá le ponemos curvas. Ya está. Ya está. Y acá tenemos ya unas curvas de nivel solamente de una zona mucho más pequeña que nos va a servir para nuestro modelamiento hidráulico de nuestro río. A partir de estas curvas vamos a hacer lo mismo que
hemos hecho anteriormente, ¿no? Vamos a crear nuestro RAUD, nuestro team, etcétera. Entonces vamos a crear nuestro team. ¿Por qué lo hemos hecho de nuevo? Porque ya es una zona más pequeña la que vamos a estudiar cuando ya trabajamos con un río. Y esto ya debería ser ya un levantamiento topográfico a detalle. Vamos a crear un team. Sistema de coordenadas. Y va a estar basado en curva del río. Acá verificamos que esté viendo que hay una zona donde estamos dándole las alturas. Acá lo está tomando. Le decimos OK. Ya está. Ya tenemos nuestro team para nuestro río, ¿sí? Ya está. Quizás nuestra imagen también, para que sea menos pesado, también podríamos solamente encontrar para ese tamañito, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora ya tenemos un team para nuestro río, un modelo de elevación. Y vamos a crear nuestro DEM, ¿no? Team to raster. Vamos a crear nuestro team. Acá le vamos a dar el tamaño de la celda. ¿Sí? Como ya no vamos a hacer la parte con el RAS, con el GeoHMS. A ver, vamos a ver si no nos da error si le colocamos una celda menor de 20. Vamos a colocar OK. Muy bien. Ya está. Entonces ahora ya tenemos todos los elementos para trabajar nuestro río, ¿sí? ¿Qué elementos necesitábamos? Necesitábamos un raster, un team, una fotografía para poder verificar nuestras zonas, vamos a ver qué tanto de la imagen me sobra casi la mitad. Podríamos achicar la imagen, hacer un rectángulo un poco más pequeño. Ya está. Una vez que tenemos esto, vamos a grabar nuestro proyecto y vamos a utilizar lo que es el RAS, el eje ORAS, ¿no? El eje ORAS se instala como nuestra aplicación GeoHMS, ¿sí? Y sale como una pequeña ventana como esta, ¿no? Donde acá están cada una de las propiedades que vamos a utilizar, ¿ya? Este RAS Mapping justamente es para interactuar y poder verificar zonas de inundación. Por ejemplo, lo que trabajamos en el RAS, podemos graficarlo a través del RAS Mapping aquí en el ArcGIS, ¿no? Y verificar cuáles son las zonas de inundación, entre otras cosas.
Para descargar este GeoRAS, igual nos vamos a ir al internet. Y vamos a buscar GeoRAS 10.8 o la versión que ustedes tengan. Y acá le van a poner EDRI. ¿Para qué? Para que te busque los mismos archivos del creador del software, ¿no? Entonces a veces hay otras páginas que podrían ya colocar los instaladores, pero con algún malware o algo semejante, ¿no? Entonces nos vamos a donde diga EDRI, entramos. Acá justamente me da una dirección para el GeoRAS 10.8. Vamos acá. Y acá me da el instalador del GeoRAS justamente para la versión 10.8, que es la que yo estoy utilizando. Lo descargo. Y es el archivo que yo ya tengo descargado acá, ¿no? GeoRAS. ¿Ya? Simplemente le voy a dar clic derecho, instalar. Next, next a todo. Y ya lo voy a tener instalado tal como lo hicimos con el ECGeo HMS, ¿no? Cuando lo tengan instalado, probablemente tengan que reiniciar su ArcGIS y se van a ir en cualquier parte donde no haya una barra de herramientas, clic derecho, y acá van a buscar la herramienta, ¿no? Así como teníamos ECGeo HMS, ahora tendríamos que buscar GeoRAS. Y estas son las herramientas que van a aparecer, ¿no? Entonces, lo que nosotros necesitamos acá es definir las secciones de nuestro río, sacar las secciones, verificar qué es lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Cuando lo hacíamos en el RAS, primero lo que teníamos que hacer era verificar cuál era nuestro río, ¿sí? Luego verificar cuáles eran los límites del río, luego colocar las secciones y en base a esas secciones podíamos decirle en esta sección se va a alimentar con un caudal de tanto, ese caudal lo vamos a sacar de nuestro trabajo anterior y verificar cómo se comporta el río en condiciones máximas, mínimas o normales, ¿ya? La forma como maneja el GeoRAS es, lo primero que hace es crea una capa, ¿sí? Por eso, si ustedes se van a la capa RAS Geometry, lo primero que hay es crear capas, ¿sí? Que van a estar que van a servir para nuestro GeoRAS, ¿no? Y acá tenemos la primera opción, Stream Center Line, es justamente el eje de nuestro río, ¿ya? La forma como vamos a crear el eje de nuestro río es desde aguas arriba a aguas abajo. ¿Qué significa aguas arriba? La parte más alta, aguas abajo es la parte más baja. Entonces, lo primero que se crea es la estructura que va a ser del río, ¿no? Voy a borrar nuestro team y vamos a crear nuestro río. Podríamos, por ejemplo, analizar desde esta parte hacia esta zona, ¿ya? Vamos a decirle crear RAS Layer Stream Center Line. Acá me dice que le coloque un nombre, le voy a colocar
cauce principal. O Pulang. O eje, ¿no? Le voy a colocar eje principal. Si es que en su caso, vamos a colocar OK. Lo que ha creado es una capa con ese nombre, ¿sí? Y que se ha colocado justo en la parte superior, ¿no? En esa capa nosotros tenemos que crear una línea que simule una línea que simule este eje. ¿Ya? Para eso tenemos que editar nuestra capita. Le vamos a decir Start Editing. Ya está activo el editor. Ahí está, eje principal. Y vamos a decirle que cree una línea, ¿sí? Esa línea, ¿por dónde va a estar? Acá justamente para eso tenemos la imagen satelital, para irnos justo por el eje del río. Vamos a tomarle, por ejemplo, que se inicie de acá. Ya está. Le damos doble clic para terminar. Le digamos Save Edit, Stop Edit. Vemos que hasta acá nomás hay, podríamos eliminar, ¿no? Eliminar la parte que no vamos a poder utilizar. Ya está. Save Edit, Stop Edit. Entonces, acá tenemos nuestro eje principal que va a estar dado por nuestro río. Una vez que tenemos dibujado nuestro río principal, tenemos que empezar a decirle, ¿sabes qué? ¿Cuál es el ancho total del río? ¿Cuál es el ancho total del río para que va a considerar esta zona, ¿no? Entonces tendríamos que decirle, ¿sabes qué? El ancho de la izquierda es este de acá, el ancho de la derecha es este de acá, ¿ya? Pero primero vamos a identificar este río. Recuerden que cuando nosotros hacíamos nuestro proyecto en ECRAS, teníamos que colocarle un nombre a cada uno de los ríos o tramos que íbamos a utilizar. Para eso, acá hay una opción que dice ID River Code and Reach Code. Vamos a decir clic. Nos vamos a acercar. Detecta automáticamente el río. Y acá le vamos a decir cómo se llama. Pulang
tramo único, ¿no? En este caso, en mi caso, no es necesario que verifique una confluencia. Si es que en su caso, justamente donde está su río, más arribita nomás hay un río, ya tendrían que verificar o diseñar con todo y las confluencias. Ya está, ya le he colocado el nombre al río. Y lo siguiente que voy a hacer es empezar a graficar los límites derecho e izquierdo de mi río, ¿sí? Los límites van a estar justamente donde se verifica acá que está el río, ¿no? Por acá, por acá, por acá. O también podríamos hacerlo con el raster y la parte más oscurita es por donde está definido mi río, ¿ya? En este caso vamos a crear esas capas y a esas capas que definen cuál va a ser justamente el ancho del canal del río, ¿sí? Va a estar definidos por algo que le vamos a llamar en el RAS como band lines. Le vamos a decir band lines. Vamos a crear. Acá le podríamos colocar canal. Ya está. E igual, acá donde tenemos ese canal, vamos a empezar a editar. Editar. En el editor le vamos a decir que me presente la ventana de creación de features. Me ubico en canal y le voy a decir que voy a crear líneas, ¿sí? Todas estas líneas se tienen que crear tal como lo hemos creado el canal. El canal lo hemos creado desde aguas arriba hacia aguas abajo, igual en este caso. Ya está, lo voy a colocar en canal. Y voy a dibujar el ancho del río. De la parte izquierda acá va a depender de qué tan bien haya dibujado mi río, ¿no? Acá me he pasado un poco por acá. Sí, pero lo que quiero acá enseñarles es la forma como utilizar las herramientas simplemente.
Acá, por ejemplo, está mal, lo voy a editar. Ya está. Save Edit, Stop Editing. El eje principal lo voy a editar, está un poquito... Ya está, ¿no? Entonces ya ustedes lo van a trabajar con mayor paciencia. Ese sería, por ejemplo, el margen derecho de nuestro río, ¿no? Entonces ahorita tendríamos que trabajar otro de los márgenes que va a estar dado por el margen, esta vez el margen derecho, ¿no? Vamos a poner canal, rectángulo, y ya está. Ya está. Ya tenemos, una es la izquierda y otra es la derecha, ¿no? Entonces, acá lo voy a editar para que casi todos acaban en el mismo punto. Y ya está. Vamos a editar. ¿Sí? Entonces, esa línea que acabamos de dibujar es
la línea del canal que tendría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se haría en campo? En campo ustedes en realidad cuando harían el levantamiento topográfico ya levantarían toda esta línea, ¿no? Entonces ya no sería necesario verificar. O sea, podríamos solamente darle una verificada rápida, pero ya está. Pero sería información de campo que ustedes ya lo tienen verificada, ¿ya? Luego de que tenemos los anchos, este es el ancho del canal que va a tener, ¿sí? Ahora tendríamos que verificar las zonas inundables. Para eso, por ejemplo, si esta zona es más alta y esta zona es más baja, lo más probable es que el agua pueda venir por esta zona, ¿sí? Entonces tendríamos que ir analizando cómo se podría comportar el río, ¿ya? Si es que este es un río bastante encajonado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a verlo acá cómo es. Si es que es un río bastante encajonado, como en mi caso, ¿sí? No va a haber zonas inundables, ¿no? Solamente quizás por la zona de acá, justo por donde está el pueblito. ¿Sí? Donde está el pueblo, justamente por la parte de acá, que es la zona más baja, la zona inundable podría estar por esta zona del pueblo, ¿no? En cambio, por la parte donde estoy analizando, que es a partir de las lagunas de oxidación, por acá también podría ser una zona inundable, ¿no? Justamente es una zona más baja. Por la parte de acá no, porque es una zona más alta, ¿sí? Entonces, estas zonas se llaman áreas inefectivas, ¿ya? Entonces, ¿cómo las podríamos entender? Más o menos es... Tengo un gráfico por acá. Esto, por ejemplo, es nuestro canal, ¿sí? Este es nuestro canal, ¿sí? Después tenemos que definir cuáles van a ser las zonas donde va a ir el flujo, ¿no? Entonces va a haber ciertas zonas con características inherentes que se puedan inundar, ¿no? Este tipo de zonas son las que se verifican en acá. Estas zonas son áreas inefectivas, ¿sí? Y justamente en estas áreas inefectivas se va a producir fenómenos como el de la inundación, ¿no? Esta misma zona que estamos teniendo en este gráfico es lo que nosotros podemos ver en el Google Earth como estas zonas de acá, ¿no? Las zonas bajas donde en un eventual, cuando suba bastante el caudal, va a derramarse un poco por esta zona, ¿sí? Entonces, esa zona justamente va a ser la que se va a inundar cuando nosotros... Muy bien. Entonces acá tenemos que ir definiéndolas, ¿no? Entonces, como vimos en la fotografía, por la parte izquierda vamos a tener una zona de inundación y por la parte derecha simplemente va a estar casi encajonado todo lo que es nuestro río, ¿ya? Para definir esas zonas o verificar dónde es lo más probable que se mueva nuestro río, vamos a crear algo que se llama Flow Path Center Lines, ¿no? Que son espacios de flujo o canales de flujo por donde se van a ir nuestra agua cuando estemos analizando nuestro río, ¿ya? Entonces, vamos a decir crear Flow Path Center Lines. ¿Y qué es lo que nos dice? Tú ya has creado anteriormente un flow path, ¿sí? O una zona de flujo que es justamente el río inicial que nosotros creamos. Y nos dice, tú quieres copiar esos ríos iniciales a esta capa. Y yo le voy a decir que sí. Ya está. El center line se va a llamar eje principal, que es justamente el que nosotros dibujamos inicialmente, y los flow paths o los canales de flujo
van a ser los que nosotros vamos a definir, ¿sí? Son zonas donde en una eventual crecida se puede presentar inundaciones, ¿no? Si nuestro caso sería verificar la inundación en esta zona, nosotros tendríamos que analizar un poco más arriba. ¿Por qué? Porque justamente acá vamos a ver cómo se desborda el agua y hasta qué nivel, ¿no? En este caso, nuestro objetivo es estudiar cómo se comporta aguas abajo, por lo tanto, no lo vamos a hacer. Vamos a decirle OK. Y como en casos anteriores se ha creado una de las capas, ¿no? Y en estas capas nosotros también tenemos que dibujar cómo se comportaría el flujo o hasta dónde llegaría en una eventual inundación, ¿sí? O por lo menos la dirección probable que siga la inundación. Ya está. En la parte izquierda, como vimos en la imagen satelital, es bastante empinado y solamente hay pequeñas zonas donde se podría dar inundación. Ustedes lo revisan cuáles son esas zonas y en base a eso van a verificar hacia dónde están sus canales de flujo. Vamos a decir en Flow Paths, vamos a decir editar. Dice punto estructura no coincide con... A ver, vamos a cambiarlo. ¿Dónde está punto estructura para que no nos salga ese avisito? Punto estructura, le vamos a decir que se vaya a la 17. Ya lo proyecto. Espero que ya no salga ese avisito. Ahora me voy a ir a Flowpath. Lo voy a editar. Estaba editando. Nuevamente voy a entrar a Flowpath. Le voy a decir editar. ¿Cuál es la capa que quiero editar? Flowpath. Ya está. Y acá le voy a dar las zonas de flujo. Para eso voy a activar esta opción. Me voy en Flowpath. Lo voy a hacer a través de líneas. Y acá le diría cuál sería la zona de flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá podría ser la zona de flujo por acá. Y acá ya tenemos, está más encauzada, ¿no? Entonces acá ya se va a ir achicando la zona de flujo. Si es que las zonas de flujo están, acá tendríamos que revisar, acá también probablemente hay una zona de flujo. Ya está. Ese es de la parte izquierda. Y luego vamos a ver de la parte derecha, ¿no? En el caso de la parte derecha está un poco más encauzado, entonces toda esta línea de flujo va a ser paralela a nuestro eje. Ya está. Muy bien.
una vez que ya tenemos definidos los canales y ya tenemos definido por dónde es el punto probable donde va a ir las zonas de flujo, tenemos que definirle cuáles están a la izquierda y cuáles están a la derecha, ¿ya? Entonces, para eso le podemos decir seleccionar flow path y asignar el tipo de atributo, ¿no? Entonces le vamos a dar clic. Vamos a apagarla. Ahí está. Y ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, la zona del centro va a ser justamente nuestro canal. Le vamos a decir tipo canal. La de la izquierda, le vamos a decir que es la línea de la izquierda, left. Y la de la derecha es la línea de la derecha, right. ¿Sí? Con eso ya le he definido cómo se va a comportar nuestro río, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una zona de inundación. Acá se contrae un poco el río y ahí tenemos esto. Ya está. Lo siguiente que vamos a hacer es generar las secciones, ¿sí? Estas son las secciones. Acá vemos que, por ejemplo, tenemos solo terreno en una parte más abajo. Y para generar las secciones nos podemos ir a esta opción. Esta opción dice construir XS, ¿sí? Las secciones. Para eso primero tendríamos que crear unas líneas de corte para cada una de esas secciones, ¿no? Esas secciones son las que nosotros teníamos en el RAS, dibujábamos manualmente y lo copiábamos para un canal. En este caso de nuestro proyecto, en esas secciones se van a interpolar y se va a sacar secciones topográficas cada cierto espacio, ¿ya? Para eso vamos a iniciar y vamos a crear una capa para esas secciones, ¿ya? Acá vemos todo lo que podemos crear, ¿sí? Pero las más importantes son las primeras, ¿no? Primero acá, XS Cut Lines, así le vamos a llamar, son las líneas de corte. Simplemente va a crear una capa para esas líneas de corte, le vamos a decir acá. Ya se ha creado una capa para las líneas de corte y ahora nos vamos a ir a la opción crear secciones, ¿sí? Nos dice dónde vas a colocar las secciones, justamente en XS Cut Lines. ¿Cuál va a ser la línea base, el eje principal? Y acá nos va a decir cada cuánto tú quieres crear las secciones, ¿no? Entonces, según nosotros hayamos tenido la oportunidad de seccionar este río, vamos a tener cada cuánto lo hemos seccionado, ¿no? Y en función del tipo de estudio que queramos hacer, vamos a verificar cuánto es el ancho de las secciones en cada una de estas zonas, ¿no? Entonces, podríamos seccionar cada 50 metros. Cuando nos decía acá que las secciones transversales vamos a tomar cada 50 metros, eso es lo que ustedes deberían hacer primero con la estación y luego se tendría que reflejar acá. Cada 50 metros y un ancho dependiendo del ancho del río, ¿no? En este caso, por ejemplo, nuestro río. Nuestro río está por acá, ¿no? Todavía es chiquito. a nosotras no sé por qué se nos ocurrió la grandiosa idea de abrir puertas. Y entonces cada vez que llovía se llenaba y nos mojaba. 40 metros pero con todos los ejes, ¿no? Acá debe tener máximo unos 10 metros de ancho. ¿Ya? Entonces, pero nosotros no solo necesitamos estos 10 metros, sino un espacio mayor que podamos revisar, ¿no? Entonces podríamos colocarle unos 100 metros de ancho para revisar todo lo que pasa en 100 metros de ancho, ¿no? Unos 150 quizás.
y automáticamente se ha creado las secciones, ¿sí?, al kilometraje que yo le he colocado. Al kilometraje que yo le he calculado y en función de cómo haya hecho los dibujos, ¿no? Entonces, estas secciones que tienen que cumplir, primero, todas estas secciones tienen que cortar perpendicularmente a las líneas de flujo, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de flujo? Las azules, ¿cierto? Entonces esta línea debería de completarse de manera perpendicular, ¿no? Entonces cada una de estas secciones debería de cortar a las 3 líneas de flujo, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tendríamos que editarlo y aumentarle la longitud y de esta manera, y acá hacerlo perpendicular, ya que todas estas secciones deberían ser perpendiculares a las líneas de flujo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son los puntos donde deberíamos de cambiar el tipo de sección, ¿sí? Probablemente en alguno de los casos ustedes se les cruce las líneas, no debería de cruzarse y tendríamos que moverlo, ¿ya? ¿Cómo se va a editar eso? Simplemente vamos a ir a Cut Lines, le vamos a decir editar, XS Cut Lines, y acá las vamos a modificar, ¿no? Tenemos, si nos ponemos en X Cut Lines, ¿sí?, esta parte sí parece que es perpendicular, pero de acá tendríamos que continuar para que cruce perpendicularmente, ¿no? Entonces tenemos que tratar que todas estas líneas de sección corten a las 3 líneas de flujo, si no podríamos tener inconvenientes, ¿no? Entonces podríamos crear una línea, vamos a tomar esta parte igual que acá y acá le vamos a dar perpendicular, doble clic, ya tengo la línea. La anterior que me quedó, simplemente lo voy a borrar. Y ya tengo esta sección modificada. Igual acá, si considero que no está perpendicular, vamos a decirle, tiene que cortar perpendicular, acá parece que cumple, y en la parte de acá ya no cumple. Y borro la que no me sirve, ¿ya? Cuando haya cambios de sección, ¿sí?, hay que procurar de que estos elementos estén ahí. Entonces podemos moverlo justo donde hay el cambio de localización o cambio de... sigue una trayectoria y hay un quiebre, ahí deberíamos de colocar una sección. Por ejemplo acá deberíamos tener una sección justo en el quiebre, ¿sí?, y acá se cruzó un poquito, ¿no? Para evitar este cruce tenemos que tratar de que no se cruce. Acá está totalmente perpendicular, podríamos modificar este pedazo. Le vamos a decir acá, ya está. Ya está, vamos a revisar que no se crucen y que lleguen a todas las 3 secciones, ¿no? Acá, por ejemplo, ya no se cruza, podríamos alargarlo un poquito. Ya está. Acá tenemos, por acá en la parte inferior está de manera perpendicular, simplemente la alargamos, y por la parte de acá ya no está de manera perpendicular. Entonces podríamos hacer una línea desde acá hasta acá y luego hacerlo perpendicular. Ya está.
Acá, donde no cruza, tendríamos que completar, ¿no? Entonces sabemos que tiene que estar perpendicular. Acá, por ejemplo, podría funcionar la primera parte, pero en la parte inferior ya no es perpendicular. Entonces, ya está. Vamos a decir, de manera perpendicular, desde acá hasta acá, y acá cambiamos a este trayecto. Igual en estos tramos, ¿no? Justamente acá hay un quiebre, podríamos hacer la sección perpendicular acá y luego perpendicular acá. Y eliminamos las que estamos cambiando. Así, de cada uno de los tramos hasta que lleguen a las líneas de flujo que hemos definido, vamos a ir modificando, ¿sí? Son las 12, ahí nos vamos a quedar y hasta ahí tendrían que avanzar para la clase del viernes, que vamos a continuar con la modelación del río. ¿Ya? Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el viernes.